¿Qué pasa, hijos de Gohan? El día de hoy os traigo una pregunta que el fandom se ha hecho en repetidas ocasiones. ¿Quién es mejor, Toriyama o Toyotaro? Como sabéis, Toyotaro es el responsable de ilustrar el manga de Dragon Ball Super. Él es un fan que está cumpliendo el sueño de muchos artistas alrededor del mundo, el cual es dibujar de la mano de Toriyama la continuación oficial del manga que revolucionó el género y la cultura popular hace más de 30 años. Por más que muchos solo se hayan centrado en el anime, el manga perteneciente a la etapa de Dragon Ball y Dragon Ball Z, escrito y dibujado por Akira Toriyama, es una de las piezas más ilustres del entretenimiento literario y visual en el mundo del manga. Y para analizar a Toyotaro es indispensable hablar del maestro Toriyama y de su obra más importante, ya que para comprender la visión e instrucción del actual ilustrador del manga, debemos comprender quién dio fama y vida al mundo de Goku. El manga de Dragon Ball es sin duda muy entretenido. A simple vista no llama la atención como otros mangas, debido a la simpleza del apartado visual de la obra. Y esto no es para menos, teniendo en cuenta que en la época en donde Dragon Ball vio la luz, los mangas más importantes tendían a ser ultra detallados y con un estilo unificado y muy popular. Basta con notar las referencias e igualdades de las selecciones gráficas de otras obras. Sin embargo, Akira Toriyama se había convertido en un gran reconocido mangaka luego del moderado éxito de Dr. Slump, preparándose así para la llegada de la historia que cambiaría su vida para siempre. Dragon Ball presentaba un estilo mucho más relajado, no tan tosco y violento como sus contrapartes. En Dragon Ball, priorizaba la aventura y la comedia, introduciéndose un amplio vistazo al mundo y la cultura de las artes marciales en un propio universo creado por el señor Toriyama, definiendo así un progreso constante en la calidad argumental y visual. Durante todos los arcos siguientes, Dragon Ball era mucho más simple, cómodo, mucho más apelativo con públicos jóvenes que se identificaban mucho más con las aventuras y alegrías dentro del mundo de Goku, a la vez que dejaban de lado ese apego por mangas que se distanciaban mucho de la empatía sobre el lector, llegando a áreas mucho más sobrenaturales y de ciencia ficción. Evidentemente el manga iría evolucionando con el paso del tiempo, una evolución necesaria debido al progreso cultural dentro y fuera del medio, como también el cambio generacional y crecimiento de los lectores. Por eso la visión se convirtió mucho más madura, centrada en la violencia, los combates y todo el ya establecido género. A finales de los 80s y comienzos de los 90s, el arte de Toriyama era muy impresionante. Anatómicamente destacaba mucho y se definía a sí mismo como una unidad gráfica propia del universo en el que todos los elementos convivían en armonía. La simple trama plasmada por Toriyama se desenvolvía con mucha facilidad e interés a medida que las páginas avanzaban en cada saga, haciendo uso de habilidades para enfocarse en apartados como las coreografías de las peleas y las expresiones de los personajes. Obviamente, con el tiempo esto se iría acabando gradualmente, siendo la saga de Freezer el punto más alto de las capacidades del señor Toriyama, o por lo menos desde mi visión personal, teniendo hermosas escenas de acción que con simples paneles bien establecidos hacían arte. Entendíamos exactamente cómo se desenvolvía el combate. Para que me entendáis, en estos 4 paneles tenemos diferentes situaciones que recrean uno de los más violentos golpes de Goku hacia Freezer. Y solo basta con entender cada golpe para que nosotros reconstruyamos el proceso y trayecto que se debe hacer para que este combo de golpes o cadenas de golpes tenga lugar. Toriyama en sus páginas nos hacía imaginarnos cómo se desenvolvían ciertos sucesos. Es un perfecto manejo del arte y la composición de las páginas del manga para que la acción y la historia se muestre con un resultado mucho más atractivo. En la actualidad, Toyotaro pasó de ser un simple fan que retomaba la idea de continuar Dragon Ball GT con Dragon Ball AF, llegando a ser alguien que oficialmente está continuando el legado de Goku.
Era un fan que lograba cumplir el sueño que muchos artistas alrededor del mundo desearían poder realizar, y como en todo trabajo, al comienzo obviamente fue bastante problemático. El apartado artístico se notaba mucho más rígido y poco espectacular, obviamente producto de la gran presión que significa el continuar la visión del manga de Dragon Ball. Su estilo se notaba claramente, pero era evidente que la intención de respetar mucho la estética visual del manga original, siendo este un limitante en muchas ocasiones. Con el paso del tiempo, Toyotaro fue relajándose más y más para que el resultado de su trabajo fuese mucho más sincero, menos limitado, ajustando la anatomía, las poses y las expresiones a su propia visión del mundo de Dragon Ball. Y es que simplemente basta con ponerse en su lugar para comprender su trayectoria. Imagina ser tú el encargado de continuar el manga de Dragon Ball, imagina ese inmenso peso sobre tus hombros. Imagina que varias generaciones pasadas y futuras esperan encontrarse con Goku nuevamente en las páginas del manga. Obviamente, y siendo lo más coherente, cualquiera como Toyotaro se limitaría a apegarse al manga original. Más allá de eso, el mayor inconveniente que Toyotaro mantuvo hasta recientes capítulos del manga es la composición y la distribución del contenido en las páginas del manga, sintiéndose demasiado pesado en el contenido visual de cada página, siendo una hoja cargada en exceso con mucho contenido visual. Esto se debe a un mal manejo en la ubicación de los globos de diálogos, los detalles y las diferencias de escalas que acompañan a los personajes. Uno puede tomar cualquier tomo al azar, ojearlo y ver que se carece de ciertos respiros entre las páginas, siendo este uno de los puntos esenciales en cualquier cómic o manga, el cual es hacer un correcto manejo de diálogos, el arte y la composición y la distribución del contenido. Por ejemplo, esta es una imagen de un combate perteneciente al manga ilustrado por Toyotaro con demasiada información extra, en especial en la segunda página, siendo ese mi mayor enfoque, en donde realicé esta edición para que el impacto sea mucho más grande. Entre este frame y este otro, obviamente dejando fuera estos dos primeros planos que no vienen al caso, solo están presentes para rellenar innecesariamente el espacio de la página. Otro tema que también es muy comentado son las proporciones físicas y los constantes plagios o más bien referencias a antiguos paneles del manga. Comenzando con lo primero, sí, Toyotaro a veces tiene grandes problemas en el dibujo de algunos personajes, haciendo que no solo una vez, sino varias veces, Vegeta tenga el cuello tan ancho como su cintura, pero aún así con varias ilustraciones de dudosa calidad. Toyotaro mantiene ese estilo más relajado y no tan rígido como al comienzo, dotando a los personajes de poses mucho menos definidas y de un estilo más actualizado. Toyotaro no es Toriyama, y el manga de Dragon Ball Super no convive los mismos tiempos que el manga de Dragon Ball. Es por eso que ajustar algunos detalles como el cuerpo o vestimenta de los personajes es inevitable a la hora de traer un manga a los tiempos actuales. Son tiempos en donde los personajes delgados y estilizados son la moda y los personajes musculosos cargados de testosterona quedaron atrás. Por otro lado, las repetidas referencias son algo que es debatible. Si bien no tratan de ser algo poco evidente, llegan a ser agotadoras. El detalle de decir "wow, esto es otra referencia" pierde su efecto con el paso del tiempo, convirtiéndose en algo que puede considerarse como una falta de creatividad en cierta medida. En especial cuando eso fue llevado al extremo, y para la portada de una de las ediciones de V-Jam, Toyotaro calcó y modificó un panel de un cómic de Marvel, en donde podíamos ver al Capitán América en una pose dinámica. Este asunto es algo que excede a la referencia y se establece como un plagio con trazos exactamente idénticos en forma y ángulo al original. Más allá de eso, las referencias al manga clásico son bienvenidas, siempre y cuando no sean repetitivas, pero por supuesto, como os digo, Toyotaro no es Toriyama. Él es un simple fan y por eso debemos entenderlo. Pero en donde debe mejorar su apartado creativo es en la creación de poses, reutilizándose en muchas simples y básicas posiciones de personaje que aburren ya demasiado, haciéndonos recordar posiciones únicas como las que Toriyama lograba darnos en su manga original. Si bien Toyotaro no es nada comparado a Toriyama,
Su trabajo argumental y desarrollo en la saga de Moro demuestra una amplia mejoría respecto a las pasadas sagas del manga de Dragon Ball Super, creando y expandiendo una gran parte del universo de Dragon Ball con ideas y personajes frescos que nos enamoran cada día más en esta fantástica franquicia. La experiencia y el entrenamiento hacen al maestro, y bajo la guía de Toriyama, tal vez algún día cuando este último esté entrenando con Kaiosama, Toyotaro logre mantener la vida y la esencia de Goku y compañía por muchos años más. Si os ha gustado el vídeo, dejadme vuestro like, comentad y suscribíos al canal, ya que eso me ayuda muchísimo. Hasta la próxima, amigos, y recordad, nunca hagáis enojar a Gohan.